Hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Oye, si ya tienen lista la presentación, cuando gusten empezar, por favor. Sí, doctor. Bueno, buenos días, compañeros, doctor. Yo les voy a hablar de dos atresia en pediatría. Primero les voy a hablar de la atresia esofágica y posteriormente de la atresia intestinal. Comenzando como en una breve introducción, pues las atresias de este tubo digestivo van a ser estas malformaciones congénitas que se caracterizan por la interrupción completa de la luz intestinal o esofágica. Esto va a provocar pues una obstrucción neonatal y esto va a hacer una urgencia quirúrgica en el recién nacido. Entonces, comenzando con una atresia esofágica, pues esta es una malformación congénita, perdón, en la que existe discontinuidad del esófago. Frecuentemente va a estar asociada a lo que es una fístula traqueoesofágica. Veremos que embriológicamente se desarrolla entre lo que es la cuarta y sexta semana de gestación y se debe a una alteración en la división del intestino anterior, en donde la tráquea queda pues anterior, el esófago posterior, y va a haber este fallo en el tabique traqueoesofágico, es decir, que va a haber una comunicación anómala. Y bueno, hablándoles un poquito de la epidemiología, la incidencia de esta atresia es de 1 por cada 2.500 o hasta 3.000 nacidos vivos. Es decir, que representa entre un 50 a 70% de las malformaciones y está asociada más frecuentemente con lo que son cardiopatías congénitas, que esta es como la más importante, pero también con el síndrome, que es el síndrome vertebral, anal, cardíaco, traqueoesofágico, renal, y también con las extremidades o también el síndrome de Church. Y bueno, hablando de su clasificación, encontré esta clasificación que es la clasificación de Gross, en donde nos lo divide en varios tipos. El tipo A es una atresia en la que no hay fístula y la frecuencia con la que ésta se presenta es un 10%. La tipo B, como podrán ver, es una fístula proximal y bueno, más bien, esta es una variante rara en donde nada más su frecuencia es en menor al 5%. Hablando de la C, que es como la más común, va a ser una atresia con una fístula distal en donde su frecuencia es un 85% aproximadamente, por eso les comento que es la más común. Y la tipo D y E, hablando de la tipo D, pues es esta fístula doble y la E es una fístula en H, pero junto con la B son variantes muy raras. Son las que les comento que representan aproximadamente menor del 5%. Y bueno, hablándoles un poquito de su fisiopatología, eh, ¿qué ocurre aquí? Pues veremos que el esófago termina en fondo ciego, es decir, que el alimento que llegue a consumir este bebé pues no progresa. Entonces, si nosotros tenemos esta FTE, ¿qué pasa? Pues el aire va a pasar de la tráquea al estómago, lo que nos va a generar una distensión abdominal y el contenido gástrico pues se puede aspirar provocando a lo mejor neumonías y el resultado sería un riesgo alto pues de estas aspiraciones pulmonares, por ello representa pues una urgencia pediátrica. Y bueno, ¿cómo veremos a este bebecito? Pues la tríada clásica es la cialorrea excesiva. El bebé va a tener tos, va a estar cianótico o va a tener dificultad respiratoria al alimentarse y va a tener esta imposibilidad para deglutir. Pero veremos otros datos que pueden ser regurgitación inmediata o también episodios de asfixia y esta distensión abdominal que es la que les comentaba, si es que también hay una fístula distal y pues puede estar desarrollando una neumonía por aspiración. Pero bueno, aquí está la tríada clásica. Y
Y finalmente, pues el diagnóstico. Em, este va a ser clínico también si se sospecha en una RN con una dificultad para alimentarse, pero veremos que una confirmación va a ser eh, ¿cómo decirlo? Nosotros lo vamos a poder confirmar si introducimos una sonda nasogástrica y esta no progresa, es decir, se detiene aproximadamente de 10 a 12 centímetros y pues de ahí ya no, pues ahora sí que ya no progresa. Y también nos pueden ayudar las radiografías en donde podemos ver pues esta sonda enrollada en el esófago y si no, el aire en el intestino, que era lo que les comentaba con la fisiopatología. Y bueno, el tratamiento, este tratamiento es ahora sí que definitivo y va a ser con cirugía, pero bueno, el preoperatorio que le podemos dar a este paciente pediátrico es ayuno absoluto, vamos a estar haciendo aspiración continua de estas secreciones y también lo vamos a dejar en una posición semisentado, al igual que le vamos a administrar oxígeno y pues nutrición parenteral y antibióticos en caso de que haya aspiración. Y el tratamiento definitivo para esta torsión es una cirugía, la cual se llama anastomosis esofágica, más una cierre de la fístula. Y bueno, ahora yéndonos con la otra atresia, tenemos la atresia intestinal. Esta va a ser de igual forma la malformación congénita que va a estar caracterizada por una obliteración completa de la luz intestinal, principalmente en lo que es yeyuno e ilion. Y bueno, hablándoles un poquito de su epidemiología, esta se presenta en un paciente pediátrico por cada 5,000 nacidos vivos y generalmente se suele dar en prematuros, es decir, un 30% aproximadamente, y no tiene predilección por ningún sexo. Hablando de su etiología, em, el principal mecanismo por el que se suele dar es un accidente vascular intrauterino que tiene diversas causas asociadas, en ellas algún vólvulo, una invaginación, alguna isquemia mesentérica, hernias internas o gastrosquisis, que esto produce necrosis y reabsorción de lo que es el segmento intestinal. Y bueno, hablando de su clasificación, encontré que hay estos tres tipos. La primera es una membrana intraluminal que le suelen decir web por cómo se ve, más bien, ¿no? Que sí parece pues como una telarañita, ¿no? Y tenemos el tipo 2 que es, en estas tenemos los segmentos unidos por un cordón fibroso, que es esta. Y el tipo 3 se divide en dos, en lo que es el A, que es una separación completa más un defecto mesentérico, y el tipo B, que se le dice apple peel, que es un intestino como en espiral. Y finalmente tenemos otro tipo que es el tipo 4 en donde tenemos pues múltiples atresias en este tipo. Y bueno, hablándoles un poquito de su fisiopatología, pues, ¿qué tenemos? Hay una obstrucción intestinal, lo que nos lleva a una acumulación proximal y esto genera que nuestras asas intestinales pues se dilaten. Entonces va a haber una alteración de la perfusión que nos va a comprometer un riesgo en el que se pueda perforar y posteriormente generarse una sepsis neonatal. Hablando de las manifestaciones principales, nosotros vamos a ver vómito biliar, que es como un dato clave en esto, y también la distensión abdominal progresiva de este neonato, al igual que va a haber una ausencia de evacuación y prenatalmente podríamos ver ya estas manifestaciones si hay un dato de polihidrapnios, al igual que podemos ver en un ultrasonido si este neonato tiene las asas intestinales dilatadas. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Este va a ser principalmente con la ayuda de una imagen, es decir, una radiografía abdominal en donde podremos ver niveles hidroaéreos y también se puede ver un signo de doble burbuja, que esto corresponde a una atresia duodenal. Finalmente, también un ultrasonido prenatal, como les comentaba, nos puede ayudar para ver esta dilatación intestinal. Y bueno, las asociaciones con las que tiene esta atresia, perdón, pues son fibrosis quística, también se puede dar en personas que padecen síndrome de Down, especialmente hablando de la duodenal.
y también está asociado a una malrotación intestinal. Y bueno, el tratamiento de igual forma, pues es un tratamiento quirúrgico en donde el manejo inicial que le podemos dar a este neonato es dejarlo en ayuno con una sonda nasogástrica y le podemos dar líquidos intravenosos, al igual que hacer una corrección electrolítica totalmente. Y el tratamiento definitivo es esta cirugía que se llama resección del segmento afectado que tenga, más una anastomosis, como para poder volver a conectar ya todo el intestino bien prácticamente. Y pues ya, o sea, eso sería, pues, todo. ¿Alguien? Deberían tener dudas, el tema fue muy superficial. No, no hay dudas. Creo que no, Rojo doctor. Galicia, Rojo Galicia, dime, en la etapa prenatal, ¿cómo se puede sospechar de atresia esofágica? En la prenatal me dijo, ¿verdad? Sí, haz el tiempo necesario para encontrarlo. No, no recuerdo en esa. mm, Bueno, en la postnatal, ¿sí recuerdas? Porque le estoy preguntando qué dudas tiene y no hay ninguna. Quiero pensar que ya entienden todo, saben todo. no sé era poligramios en la, Ok, bueno, ya que encontraste polidramio, explícame por qué. porque pues también hay un exceso de líquido amniótico, ¿no? Esa es la definición de polidramio. ¿Por qué se da polidramio? Pues, o sea, porque se acumula, ¿no? O sea, haciendo así el ciclo. Sí, ¿por qué se acumula? Eso ya no sé. No, ok. López Jaime, Sí, a ver, tú ayúdale. ¿Por qué se acumula el líquido amniótico? me parece que es porque el feto no puede deglutir correctamente el líquido. Ok, porque la circulación normalmente es así. El efecto de glute líquido y lo orina. Entonces, si hay polidramios, quiere decir que no deglute y hay una interrupción del tubo digestivo. Si hubiera oligohidramios, puede ser que una de las causas es porque tenga alteraciones renales. Entonces, esa es la causa por la cual se empieza a acumular, porque no puede deglutirlo. El líquido que se está produciendo normalmente debería deglutirlo y no lo deglute porque no puede. De acuerdo. A ver, ahora tú misma dime cómo sospecharlo en el recién nacido inmediato. Mm. Ah, me dijo a mí también. Sí, por favor. Este, no, no, doctor, la verdad no, no sé. ¿No? Ok. Moisés, Hola, Doc. Dígame. ¿qué tal? A ver, tú, algo que me puedas decir, algún síntoma,
algún signo en el periodo postnatal inmediato, o sea, una vez que se recibe al bebé, ¿cómo lo podrían sospechar? Diatresia esofágica, que Este, bueno, creo que es mucho más frecuente que la intestinal, pero bueno, podría ser si tiene una saturación baja de oxígeno, justo por el polidramnio, tal vez. no, no precisamente. Una vez que nace, la mayoría de las veces no hay problema pulmonar. Entonces, no es frecuente. Sí puede pasar, pero no es frecuente. Algo más. Igual, si no deglute bien el líquido, yo sospecharía tal vez que pueda presentar alguna neumonía o algo por el estilo, ¿o no? No, no, no. No, entonces no sabría, Doc. No, ok. A ver, Jiménez Zamorano. Sí, doctor. Bueno, tengo entendido que puede ser que el bebé tenga cianosis o tenga como problemas de como distensión abdominal o como gas. Ah, ¿No? es difícil que tenga distensión abdominal porque pues el gas justamente lo tiene que tragar, pero si tiene atresia esofágica, ¿cómo traga gas? De hecho, es ausencia de gas, pero eso pues, clínicamente no se puede ver. Algo más simple quizá. Entonces Ah, puede ser lo de la cianosis. no, es que la cianosis ¿Vómitos? es de muchas otras cosas. Vómito tampoco, porque ¿de qué vomita? Algo va por ahí, más o menos, ¿Tos? ¿no? ¿Qué se va a producir bien? Va a producir saliva de forma normal. ¿Qué es lo que le pasa a la saliva normalmente? Se tiene que deglutir, ¿no? Si tiene atresia, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a poder ¿Va a generar deglutir. más saliva? Ajá, exacto. ¿Cómo se llama eso? Sí, a lo veo. Cialorrea. Ok. Entonces una puede tener cialorrea. O va a tener cialorrea si tiene atresia. Recuerden que aunque suene contraintuitivo, hay una forma en que como tal no hay atresia. Pero la mayoría sí tiene atresia. Entonces, en las que hay atresia como tal, pues va a haber cialorrea, sin duda. ¿Qué más? Otra cosa. Es de lo primero que se hace en la atención inmediata al recién nacido. Ay, no sé. A lo mejor puede ser que no pueda comer. Bueno, sin duda no puede comer, pero antes nos tenemos que dar cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque hay pruebas que hacemos antes de que salga de la sala de tococirugía, Puede ser que tenga como el llanto más bajo o algo similar. ¿no? Ay, es que no sé qué pasa. Puede ser que haya dificultad para pasar la sonda. ¿Sí, la ¿La qué? sonda? La La sonda sonda. Claro, eso es, sí, siempre, como parte de la atención al recién nacido, es corroborar que haya permeabilidad de coana pasando la sonda por las narinas, que haya permeabilidad esofágica pasando una sonda. Entonces la sonda, pues si la empujas va a pasar, pero se enrolla, ¿no? Entonces, pues es eh, saber distinguir que la sonda entró adecuadamente, que drenó líquido. Entonces, eso pues es relativamente fácil, ¿no? La pasas y habitualmente se enrolla, a veces sale por la misma boca, da una vuelta y se enrolla. Y cuando entra bien, sale líquido amniótico que el bebé deglutió. Entonces, eso es lo principal, ¿sí? Por eso se debe corroborar que sean permeables todos los orificios naturales, conductos auditivos, ano, y entre ellos el esófago. Entonces es relativamente sencillo darse cuenta cuando hay
habitualmente desde la etapa prenatal, ya se sabe, pero cuando hay alguien que no llevó control prenatal o que no se diagnosticó, en la etapa inmediata del recién nacido se diagnostica, no debiera generar más problemas como para detectarse. En la radiografía, cuando se llega a tomar radiografía, pues hay ausencia de aire, gas intestinal, y en la cámara gástrica no hay aire, y obviamente el intestino pues tampoco todavía no se ha neumatizado porque el bebé no puede, ¿no? Evidentemente esos bebés van a estar en ayuno, ¿no? Hay algo importante que se tiene que hacer antes de operarlos, porque evidentemente son quirúrgicas. Jimena, ¿cómo se debe mantener a un recién nacido con atresia esofágica? Me refiero específicamente a la parte de la atresia. Jimena, ¿estás ahí? Sí, dormida. Se debe de quedar en cuidados intensivos, ¿no? Claro, pero ¿haciéndole qué? ¿Se le hace broncoaspiración? ¿Cómo? ¿Se le hace qué, perdón? Se debe de evitar la broncoaspiración. O sea, se deben de hacer aspiraciones continuas, ¿no? De las secreciones. No, ok, sí se debe aspirar, pero ¿qué más? Pues, no sé, mantenerlo como en alguna posición, pues, semi incorporada, no sé, darle soporte de oxigenación. Ok, sí, bueno, sí, se le puede poner, pero hay algo más. Pues, ¿qué más? No sé. ¿Jimena no está? ¿O hay dos Jimenas? No está Jimena, ¿verdad? Aquí estoy, doctor. Es Ah, que sí. entendí que decía Jiménez, por eso no No, agarraba la voz, Jimena. pero ya, perdón. Es que no se le escucha bien su micro. Valerio Abarca. Sí, Doc. Pues es que de manejo preparatorio, no sé si también tengamos que ver con lo de, pues un manejo hidroeléctrico y pues también la administración pues en medicamentos de acuerdo a si se hace un estudio de, pues a la aspiración también. Ok. Evidentemente, pues también se debe hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, algo importante que se tiene que hacer es estar irrigando la parte de la atresia, ¿sí? Entonces se tiene que hacer mediante una sonda. Como hay mucha salivación, se tiene que aspirar, pero si se aspira, se va a quedar, se va a resecar, entonces tiene que tener una sonda con doble función, se llama replogle, donde una parte está irrigando, está drenándole, bueno, irrigándole solución salina y la otra parte está aspirando esa solución, porque como no se puede ir, no se puede deglutir, se tiene que aspirar. Entonces es importante que tenga esa parte, si no la mucosa, uno va a seguir salivando y si no se irriga, pues va a secarse también, se puede lesionar la mucosa. Entonces es algo importante que se tiene que hacer. Bueno, una vez que el paciente ya está operado, ¿qué se imaginan que se tiene que hacer después de eso? ¿Cuánto tiempo se va a quedar en ayuno para que pueda nuevamente comer? Ay. Debería de ser por 48 horas, ¿no? No, es un poquito más. Como 5 o 7 días más o menos.
aproximadamente 5 a 7 días. Lo que se hace es dejar una férula. No hay una férula para que mantenga esa permeabilidad, ¿sí? Y es a través de una sonda. Se coloca una sonda un poco más gruesa de las ondas nasogástricas que se dejan, acorde al, al tamaño de del diámetro esofágico, y no se retira ni se moviliza. Una vez que ya se cumplen con los 5 a 7 días aproximadamente, esa sonda se retira y se realiza después un estudio con medio de contraste para ver que no haya fugas por la anastomosis, ¿no? Si no hay fugas, está todo permeable y la luz es de tamaño normal, pues ya se puede iniciar la alimentación. El riesgo de las complicaciones, pues una es que fugue, ¿verdad? Que no que no sea impermeable, y la otra es que se estenose esa parte por la cicatrización y que sea tan pequeño que pues no permita el paso de líquidos, ¿no? Inicialmente pues el recién nacido solamente se va a alimentar de líquidos, de leche. Entonces eso es una de las principales complicaciones, y el pronóstico pues depende también de qué tanta sea la atresia. Si la atresia es muy importante, no hay el suficiente tejido para realizar la anastomosis, y a veces se tienen que poner prótesis, ¿no? Esos son los que tienen mucho mayores complicaciones y más pronóstico. Cuando la anastomosis se logra sin que se requiera una prótesis, pues esos son los que les va mejor, ¿sí? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Qué atresia es la más frecuente? Alfredo. Es la tipo B. No, no es la más frecuente. ¿Es la esofágica? No, o sea, de la esofágica, ¿cuál es la más frecuente? Ah, la C, ¿no? La C, exacto. Muy bien, la C. Bueno, hay muchas cosas más, ¿verdad?, que pudieran generar dudas, que a veces pues no tenemos presentes, pero pues justamente por eso les preguntaba yo si tenía alguna duda. Con todo esto que hemos pues tratado de recordar o repasar, ¿a alguien le generó alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, doctor. Creo que no, doctor. Ok, bueno, en cuanto a las atresias intestinales, pues es una condición muy similar, ¿no? También, solamente que la diferencia es que ahí sí va a pasar una sonda al momento de nacer. Es un poco más difícil de diagnosticar, porque pues todos estos síntomas de los que hablamos no ocurren. Lo que puede ocurrir es que una vez que no se detectó prenatal y se le inicia alimentación, pues el bebé se va a empezar a distender, ¿verdad? Obviamente hay ausencia de gases, hay ausencia de evacuaciones, y cuando se sospecha por distensión abdominal, por vómitos, se toma una radiografía y se puede observar, depende del tipo de atresia, imagen en doble burbuja, ¿sí? O niveles hidraéreos, como comentó su compañera. Entonces, ahí también es investigar cuál es el tipo de atresia la que tiene, y también dependiendo de eso va a ser el pronóstico, porque en ellas habitualmente son quirúrgicas, ¿sí? Y depende de qué tanto sea el tamaño en la resección del intestino, es el pronóstico. Muchos de ellos pueden llegar a tener intestino corto, ¿no?, donde ya la cantidad de intestino no es suficiente para absorber nutrientes y líquidos, y evidentemente ese paciente pues va a tener muchas complicaciones para la alimentación, y habitualmente ese tipo de pacientes fallecen, los que tienen intestino corto. Entonces sí es bastante complicado. Recuerden, esos pacientes mientras están en diagnóstico y tratamiento tienen que tener nutrición parenteral para pues evitar que la desnutrición sea otro factor que juegue en contra de ellos. Ok, bueno, si no hay más dudas, creo que vamos a ver el otro tema, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, doctor.
Sí, adelante. Sí, voy. A ver, ahí me pueden decir si se ve la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Gracias, Lau. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre torsión testicular, en este caso un poquito más en pediátricos, pero bueno, pues es un problema que va a afectar generalmente adultos jóvenes, ¿no? Como nosotros ya bien sabemos, el escroto agudo, especialmente en estos pacientitos, pues va a ser un desafío pues un poco mayor, ¿no? Porque la clínica a veces no llega a ser tan evidente con estos pacientes, nuestros pacientes no lo pueden expresar de la mejor manera. Aquí, bueno, lo básico es que el tiempo va a ser oro, es decir, desde que es el diagnóstico hasta que se da el tratamiento es en lo que nos debemos enfocar. Y bueno, ahora sí ya pasamos a lo siguiente, que sería como la definición. Y esta definición es que nosotros va a ser una patología, la cual va a estar dada por una rotación axial del cordón espermático, que va a resultar en el compromiso del flujo sanguíneo. Esto va a iniciar como una obstrucción del retorno venoso. Por consecuencia, va a haber edema, isquemia arterial y finalmente necrosis, y una necrosis hemorrágica del parénquima. Entonces, en otras palabras, sería la rotación del cordón espermático sobre su propio eje. Esto interrumpe el flujo sanguíneo venoso, da isquemia y necrosis si esto no se trata a tiempo. En México la torsión va a afectar a uno de cada 4.000 varones jóvenes, aunque puede ocurrir a cualquier edad. El pico máximo es durante la pubertad debido al crecimiento rápido del órgano. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de torsiones testiculares, pero unos van a afectar más a unos que a otros, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Como les decía, de acuerdo a la etiología y clasificación, va a haber dos. Una va a ser la extravaginal y otra va a ser la intravaginal. La mayoría de las torsiones en adolescentes van a ser intravaginales y en el periodo neonatal van a ser extravaginales. Estas van a ocurrir principalmente en este periodo, donde el testículo, el epididimo y la túnica vaginal van a rotar en un conjunto debido a que aún no se han fijado, debido a que aún no se han fijado firmemente al escroto. Para esto va a haber grados de torsión testicular en las dos, en la extravaginal y en la intravaginal, porque no todas las torsiones van a ser iguales. El daño va a ser proporcional al grado de la torsión, porque puede haber una torsión que sea de 90 grados a 180 grados, y esto va a poder permitir que haya un poco de flujo arterial residual, prolongando una viabilidad de unas horas, ¿no? Es decir, va a aumentar un poco el tiempo que va a ser viable. Pero también hay torsiones de 360 grados, ¿no? Donde va a colapsar por completo la arteria testicular de inmediato, e incluso hay casos en los que se han reportado torsiones de 720 grados, es decir, 2 vueltas completas. Esto va a producir una necrosis irreversible en menos de 4 horas, y es vital entender que esta torsión puede ser intermitente. Esto explicaría por qué hay pacientes con cuadros de dolor que van a tener un dolor súbito, van a ser solos, pero esto pues igual se mantiene un riesgo altísimo de una torsión completa inminente. Aquí lo de la intravaginal, que es lo que les mencionaba yo, ¿no? Es la forma más común en adolescentes, y en este caso esto se va a deber a una anomalía anatómica conocida como deformidad en badajo de campana, donde la túnica vaginal, como lo podemos observar en la imagen, va a envolver completamente al testículo y va a permitir que esta rote libremente dentro de ella. Ok, en el cuadro clínico, bueno, para empezar, va a ser un dolor de gran intensidad. Creo que todos los varones nos podemos imaginar lo que debe de ser ese dolor. Generalmente, el dolor, a pesar de que sí es en el testículo, este se puede irradiar a la fosa ilíaca o a la región inguinal, y es importante nosotros como profesionales de la salud no confundirlo con una apendicitis. Para esto, nosotros vamos a realizar pruebas.
¿Qué pruebas? Bueno, la primera que nosotros tenemos que realizar es el reflejo cremastérico. Como ya bien sabemos, el reflejo cremastérico va a ser estimular la cara interna del muslo y el músculo cremaster, que va a estar inervado por el nervio genitofemoral, debe de contraer al testículo. Si este reflejo está ausente, la probabilidad de la torsión es del 99%, o sea, es bastante alta. Pero no solamente va a ser el único signo que se va a poder presentar. De igual manera vamos a tener, por ejemplo, el signo de PREM, que en este caso va a estar negativo. ¿Cómo es el signo de PREM? Bueno, el signo de PREM es cuando se eleva el testículo y el dolor cede. Esto lo podemos tomar como un diagnóstico diferencial, pero lo vamos a ver en la última diapositiva. Pero bueno, el signo de PREM, entonces, si nosotros elevamos el testículo del paciente y no se da el dolor, bueno, ese es otro signo de que posiblemente tengamos nosotros, bueno, tenga el pacientito o el paciente una torsión testicular. El signo de Governor es el testículo se va a ver ascendido y en posición horizontal. Este es básicamente lo que podíamos observar hace un par de diapositivas. Aquí, como lo pueden observar, el testículo gira, o sea, se rota en su propio eje, pero aparte cambia, ¿no? La forma, es decir, ya no se encuentra en posición, pues, ligeramente vertical, con una inclinación, no, aquí está completamente, pues, horizontal. Entonces, ese sería otro signo que nosotros podemos observar. Y síntomas neurovegetativos, estos pacientitos también van a referir que van a presentar náuseas y vómitos. Y esto va a ser muy común en torsión y va a ser raro en otras causas de escroto agudo, ¿no? No va a ser tan común. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? En el caso de que sea de los prenatales, pues hay que enfocarnos que al nacer el testículo, si ellos ya vienen con esta patología, pues ya el testículo ya va a estar duro, ya va a estar frío y ya no van a presentar dolor. Y pues el salvamento, es decir, el que nosotros podamos rescatar este testículo ya es prácticamente nulo, es decir, ya no se va a poder hacer nada, más que realizar una operación, ¿no? En este caso contralateral, para evitar que el bebé pierda, pues, ambos testículos, ambos órganos. Y si es postnatal, es decir, que ocurre días después del nacimiento, se va a tratar como una urgencia, como en cualquier otra etapa. Ahora, ¿cómo vamos a dar el diagnóstico? El diagnóstico sí es clínico, es decir, sí nos podemos basar en nuestra clínica, en los signos que nosotros estábamos viendo previamente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que está en su etapa tiene, no sé, 10 años, 9 años, y él llega a la consulta refiriendo que le dio un dolor, pues, en sus partes, ¿no? Los niños no van a utilizar la palabra testículos. Van a referir que ellos tienen un dolor en sus partes, que le duele mucho, y fue un dolor de la nada, no estaba haciendo nada, él simplemente puede que estaba acostado o realizó un poco de actividad física y le dolió de la nada, pero nosotros tenemos que acompañarlo de lo demás de la clínica, es decir, nosotros tenemos que evaluar si presenta fiebre. En el caso de que no presente fiebre, pues es otro criterio para nosotros sospechar de lo que sería, pues, una torsión testicular. Pero si el paciente, la mamá o el papá de nuestro pacientito refiere que el niño presentó vómitos, tiene náuseas, bueno, entonces nosotros ya podemos de igual manera sospechar. Pero esto lo acompañamos de los signos. Y a su vez nos tenemos que apurar porque si nosotros vemos que no tiene reflejo cremastérico, si nosotros elevamos el testículo, no cede el dolor, nosotros nos tenemos que apurar y mandarlo o referirlo a urgencias pediátricas de inmediato, porque como les digo, aquí el tiempo es oro, y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Entonces, ya en urgencias, ¿qué se le tiene que hacer para que se le dé el diagnóstico confirmatorio? Se tiene que hacer un ultrasonido Doppler escrotal. Aquí va a ser el estándar de oro radiológico y se va a observar la ausencia o disminución de flujo sanguíneo, y en etapas tempranas lo que podemos observar arriba, que es el signo del remolino. Como les decía, en la parte de tratamiento, pues esta va a ser una urgencia quirúrgica, y aquí es lo que les mencionaba. Si el paciente llega a quirófano en menos de 6 horas, la probabilidad de rescate es cercano al 100%. Es decir, hay muy buen pronóstico, pero tiene que ser
sí tiene que darse un correcto diagnóstico para esto. De 6 a 12 horas el éxito cae al 70%, es decir, ya hay pues un mayor problema aquí, y ya más de 12 horas la probabilidad de viabilidad es menor al 20%, ya prácticamente nulo, ¿no? Pero mientras que, ¿qué podemos nosotros hacer para que al paciente, bueno, se le disminuya un poco el dolor? No va a reemplazar a la parte quirúrgica, pero podemos nosotros hacer una maniobra de detorsión manual. ¿En qué consiste esta maniobra? Bueno, lo que yo estaba leyendo y lo que pude ver en algunos videos es que lo describen como si estuviéramos abriendo un libro, literalmente tal cual. Es nosotros girar los testículos como si nosotros estuviéramos abriendo un libro, y esto pues va a poder aliviar el dolor y restaurar el flujo temporalmente, pero les repito, es importante dejar en claro que no va a sustituir a la cirugía, y los pacientes tienen que ser referidos a cirugía. Y ya en la conducta quirúrgica, pues, ¿qué se les va a hacer? Bueno, se les va a hacer una orquidopexia, que va a ser la fijación del testículo afectado y de manera obligatoria del testículo contralateral. Esto para poder prevenir una recurrencia. Y en el caso de que el tejido ya se encuentre necrótico porque fue en un periodo mayor a 12 horas, se le tiene que hacer una orquiectomía, y bueno, pues el órgano se va a tener que retirar. Ahora, ya por último, hablando un poco de lo que les mencionaba hace rato, del diagnóstico diferencial, pues vamos a tener estos dos diagnósticos que van a ser los que principalmente nos pueden, ¿cómo se llama? Nos pueden causar un poco de duda, ¿no? En el caso de la torsión de la hiratide Morgagni, esta va a ser la causa más común de dolor escrotal en niños, y se va a presentar con el síndrome del punto azul, y el reflejo camnastérico, eso es importante, suele estar presente. Recordemos que la torsión testicular no va a estar, presente, ¿no? Y la epididimitis o orquitis, va a ser un proceso inflamatorio, va a estar generalmente acompañado de fiebre y síntomas urinarios. Y recordemos que en el caso de la torsión testicular, pues no necesariamente van a estar acompañados de fiebre, o más bien no tiene que haber fiebre. Ahora, en hablando un poco ya para terminar de la infertilidad, el isquemia va a romper la barrera hematotesticular, entonces el sistema inmune entra en contacto con los espermatozoides y va a formar anticuerpos antiesperma. Todo esto, conforme entre lo que nosotros lo mandamos a urgencias, todo esto va a estar pasando. Estos anticuerpos van a poder atacar al testículo contralateral sano y van a reducir la cuenta espermática de la vida adulta. Por eso, un testículo que está necrótico debe de ser extirpado para proteger la fertilidad futura del paciente. Y bueno, pues ya nada más como conclusión, nosotros como médicos, pues nosotros tenemos que educar a los pacientes, a los padres, que sepan que el dolor testicular nunca es normal y que deben de acudir a urgencias de inmediato. Generalmente el tiempo, como yo les decía, que pasa de más de 6 horas, es no tanto por el tema de los médicos, sino porque existe una cultura de pudor, ¿no? De pena, en donde pues les duele y no va porque les da pena acudir al médico, y desafortunadamente cuando llegan a ir, bueno, pues ya es demasiado tarde. Bueno, eso sería todo de mi parte, no sé si tengan alguna duda, comentario. Ay, creo que todo bien. Buen día. Ok, ¿cómo diferencias entre torsión testicular y epididimitis? ¿Quién contestó que todo bien? Torsión testicular y qué, perdón, doctor. Epididimitis. Porque la torsión testicular es por lo general como más profunda y tiene que ver con los dos testículos, y la otra tiene que ver con, bueno, puede ser unilateral. No, ambos pueden ser unilaterales. ¿Y a qué te refieres con profundo? Pues No, menciono que es más como una invaginación, ¿no? No, la imaginación son síntomas abdominales. no, generalmente lo que yo les mencionaba, la diferencia se va a ver más marcada por la parte de los síntomas. En el caso de la torsión testicular,
no va a haber presencia de fiebre ni síntomas urinarios, cosa que sí hay en epididimitis. Igual, otra diferencia sería que nosotros al ascender el testículo en epididimitis va a ceder el dolor, cosa que en torsión testicular no. Entonces nosotros, como pequeño recordatorio, la diferencia va a estar en la parte de los síntomas, no tanto como, va a estar en la clínica más que nada. Perfecto. ¿Cómo se llama esa maniobra que comentaste? ¿Cuál maniobra de Levantar el testículo y si se quita el dolor es epididimitis, si no se quita es torsión. Ah, sí, aquí la tengo. Es la maniobra de PREN. PREN positivo es entonces que se quite el dolor. PREN negativo es que no se quite el dolor, así como dice ahí tu diapositiva. PREN negativo no duele al elevar el dolor, digo, no cede al testículo. Y ahí la diferencia, lo importante de diferenciar es que se tienen pocas horas para que ese testículo siga viable. Como está torcido, no va a llegar flujo sanguíneo y se va a necrosar. ¿Cuánto tiempo se tiene? ¿En cuánto tiempo se debe hacer el diagnóstico? Eso es lo importante, porque si se te va eso en el diagnóstico, te demandan porque el niño perdió el testículo. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene? ¿Cuánto tiempo después se considera ya inviable un testículo? Decía ahí que era menor a 12 horas para que fuera 20%, bueno, que a las 12 horas ya era 20% de éxito. Perfecto, ok, bueno. Recuerden, arriba de 24 horas, ya seguramente no va a ser, nadie lo va a operar, ya saben que eso, bueno, lo van a operar, pero para quitar el testículo, no para hacer la aplexia del testículo, ¿no? Entonces, eso es bien importante y como les dice, idealmente tiene que ser en las primeras 6 horas. Entonces, sí es tiene que ser muy acertado ahí su diagnóstico, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguien que no le haya quedado claro algo? Pues No, no. ¿verdad? Bueno, perfecto. Muchas gracias a los ponentes y a ustedes por asistir. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta Muy luego. bien, gracias, doctor. Bye.